Buenas tardes a todos. Les quería dar la bienvenida a este ciclo de charlas que organiza la Universidad del Comahue, la Facultad de Ciencias Sociales. ¿Me están escuchando? A ver, hagan una señal. ¿Lo veo? Bien. Ahora le voy a dar la palabra al decano de la universidad, así hace una pequeña introducción y luego continuamos con el programa. ¿Está el decano? Andrés. ¿Dónde están? Les pido disculpas, estamos teniendo algunas dificultades técnicas. En 10 minutos continuamos. Bueno, mientras esperamos que se conecte el resto de la gente, les comento cómo llegamos a esta instancia. Nosotros somos un grupo de ex compañeros y de alumnos de un posgrado que se realizó en la Universidad de Comahue empezó hace 2 años, terminó el año pasado, sobre la temática de masculinidades, y estamos generando estos nuevos contenidos y este nuevo contexto para en un futuro realizar algún tipo de seminario o posgrado o diplomatura. Este ciclo de charla va a contar de 3 encuentros y estamos preparando un segundo ciclo de otros 3 encuentros para, todavía no sabemos si octubre o noviembre. No sé si a todos les ha llegado el programa. El primer encuentro va a tratar sobre el tema de la cultura de la violación, y el segundo es sobre habitar lo privado, y el tercero, no recuerdo bien, era... bueno, no me acuerdo. Eh, sí, se baja. Bueno, deme un segundito.
Bueno, ahora les voy a dar la continuidad del ciclo con la directora del Departamento de Trabajo Social de la universidad, así les hace una pequeña introducción y luego ya comenzamos la charla con el doctor Estola. Hola, buenas tardes. A mil disculpas en realidad estamos teniendo algunas dificultades. El Zoom era para más personas y estamos viendo si lo podemos solucionar porque nos dejó ingresar solo 100 personas y hay como mucho más que eso. Darles la bienvenida a todos y todas quienes participan hoy. Para nosotros ha sido como un desafío importante pensar en este espacio de construcción colectiva con los compañeros que propusieron en algún momento esta temática, y que sea el espacio de la facultad el que congregue a diferentes organizaciones para llevar adelante esta actividad. Nos van a acompañar, auspician de alguna manera esta actividad la Municipalidad de La Matanza, la agrupación Miles de FADEX y FADEL, la Subsecretaría de las Mujeres de la provincia de Neuquén, SACIA, el Colegio de Psicólogos de Buenos Aires, también no me dejes olvidar algunos, después seguramente me van a recordar, y bueno, y el Departamento de Trabajo Social. Estas cuestiones pasan siempre cuando uno empieza con estas actividades, cuando la tecnología nos supera en algunos momentos. Esperamos que para el próximo conversatorio esto se solucione, pero bueno, darle las gracias a Enrique, que gentilmente se ha prestado para este espacio, para compartir con nosotros algunos debates, y nada, darles la bienvenida a todos. No voy a quitarles más tiempo, porque nos apremia. Veremos cómo si podemos hacer ingresar al resto de la gente. Muchas gracias. Bueno. Bueno, ¿qué tal? Está Enrique, bueno, vamos a darle la bienvenida a Enrique. Él es médico psiquiatra, es especialista en psicología médica y es un referente del feminismo y ha estado participando en varios casos muy renombrados de acá de Argentina. Como el caso Grassi o en el caso de Telma Fardín. Bueno, para darles una introducción al conversatorio, y vamos a pasar un video, no sé si lo tenemos. Si no, bueno. A ver. No. No. Bueno. ¿Qué tal? Buen día. ¿Estás, Enrique? Sí, sí, estoy acá. ¿Cómo están ustedes? Bien. El título del conversatorio hace referencia a la performance del grupo chileno Las Tesis, que bueno, tuvo mucha repercusión a nivel global, acá en Argentina y en Latinoamérica. Esto disparó muchas charlas, muchos debates sobre todo en los feminismos y también en los masculinos. Hay muchos posicionamientos diferentes respecto a lo que evidencia la canción y en la posición que nos deja a los varones. ¿Vos qué crees que es esto que hace en la canción? ¿Nos pone como violadores a todos los varones? Bueno, pensaba en estas palabras, la posición en que nos deja a los varones. Yo creo que los varones hemos construido esta realidad y lo que hacen las tesis es señalarla. No nos dejan en ningún lugar, es decir, nosotros ocupamos ese lugar. Y cuando señalan el violador eres tú, y es una interpelación a todos, obviamente a todos los varones, especialmente a todos los que se llaman varones cis,
que cumplen esa concordia, que no son trans, y que cumplen con la heterosexualidad obligatoria y con todos los mandatos patriarcales. Entonces, muchas veces vemos en programas de televisión y por ahí también lo vemos en las reuniones sociales, pero en las reuniones sociales particularmente no me molesta, pero sí me molesta mucho en los programas de televisión cuando veo algún periodista, algún abogado, algo diciendo, bueno, pero no somos todos, no somos todos los varones así, no somos todos violadores. Y pienso, hay que ser machista para decir eso. En un programa de televisión, con la responsabilidad social que tiene cualquier comunicador. Hay que ser un machista. Porque, ¿qué se supone detrás de esa afirmación? ¿Es que acaso ese macho que está diciendo, no, pero no somos todos iguales, ¿por qué a todos? Ese macho no sabe que las mujeres saben diferenciar, que saben discriminar perfectamente quién es o no es. Es claro que, por un lado, la acción de la agresión sexual no la llevamos adelante todos los varones. Pero lo cierto es que el conjunto de los varones sostenemos a los agresores sexuales. Es decir, el conjunto de los varones hemos sostenido durante cientos y cientos de años esto que se llama la cultura de la violación. Que si nos remontamos a... Inevitablemente hay que hablar de la cultura occidental, ¿no? De esta cultura que tiene la matriz cristiana. Y podría decir judeo-cristiana, pero lo cierto es que es el cristianismo el que hizo esta matriz. Y allá, antes de que vinieran aquí a nuestra América, por el siglo XI, antes de esto, siglo X, existía una cultura que era más bien homoerótica. Los caballeros que hacían las cruzadas tenían, por ejemplo, los cátaros tenían en sus... Bueno, me sale la palabra protocolo, pero era otro, el nombre que tenían, que eran sus normas de comportamiento, tenían permitido el desahogo sexual con los compañeros. Y lo que se valorizaba era la figura masculina, se descalificaba a la figura femenina. Se valorizaba en los cantos, la figura del macho que luchaba, la espada y la cruz, por supuesto, y la cruz, siempre juntas. Y cuando comienza a producirse transformaciones económicas y políticas y el papado empieza a organizar la iglesia y empieza también a organizar todo lo que es las transmisiones hereditarias y utiliza la figura del casamiento para eso, la institución del casamiento. Eso se comienza a trasladar a toda la sociedad y también luego fue fundamental esa estructura durante la Revolución Industrial y el desarrollo del capitalismo. Y ahí los machos tuvimos el derecho a ser dueños, todos, desde la más alta clase a la más baja clase, todos a ser dueños de una mujer y hacer lo que se nos antojaba con la mujer. O sea, esto está en la base de la cultura cristiana, en la base de la cultura occidental. Esto está en la base de esto que se llama cultura de la violación. Recordemos que hace muy pocos años, 2012, se anuló esa figura que era la del avenimiento, que
que si un macho violaba a una mujer, bueno, y ella se casaba con él, entonces quedaba reparado el daño y pasaban a convivir juntos y se extinguía la posibilidad de una pena para el violador. Claro, claro. Cuando un tribunal accedió de machistas, como gran parte de los tribunales, accedió a el pedido de una mujer que estaba aterrorizada y sometida al violador que estaba en la cárcel, se casaron y a las 48 horas esta mujer estaba muerta, asesinada. Solo así, por la muerte de una mujer, el asesinato de una mujer, terminó esta vergonzosa figura en nuestro país, en la Argentina. Sí, fue muy, muy renombrado el caso, lo recuerdo. Esta cultura de la violación que vos mencionás, también afecta a los varones. ¿Vos podrías mencionar más o menos en qué sentido afecta a los varones? A ver, yo no... Antes de pasar a la afectación, quiero señalar el tema de la profunda responsabilidad que tenemos los varones en el sostenimiento de esto. Porque hoy me comentaba alguien que una persona más o menos de 35 años, que en el grupo que tienen por WhatsApp, el secundario, formaron un subgrupo, que es un subgrupo de varones. Y entonces así circulan fotos pornográficas, fotos de mujeres desnudas, chistes que son, es decir, todo lo que es la batería machista de descalificación de la mujer funciona, está ahí. Aparecen en esos WhatsApp. Estoy hablando de personas de 35 años. Y esto es el sostenimiento de la cultura de la violación. Porque en la medida que tengamos gestos, conductas, actitudes, el uso de los medios de comunicación, lo que sea, para mantener la simetría entre varones, mujeres y diversidades. Mientras que nosotros estemos haciendo este tipo de calificaciones, estamos sosteniendo la cultura de la violación. Ahora, si miramos lo que pasa dentro de los varones, mirando solamente al sector masculino, y vemos que hay un grupo dominante que en nuestro cretino sociedad occidental es la etnia de los blancos, y la etnia de los blancos maneja hoy el mundo, ¿no? Es decir, más allá de las resistencias que hay, más allá de la aparición de China, etc. Pero esta etnia de los blancos que maneja económicamente, sexualmente, políticamente el mundo, hacia abajo, bueno, manda a varones a la guerra, manda a varones a matar a otros varones, a torturar a otros varones, a abusar sexualmente de niños y adolescentes. O sea, hay un nivel de violencia intragénero que, ojo, que millones y millones de varones adultos socializados en la situación, este esquema patriarcal, terminan aceptando, y muchos avalando ideológicamente, y muchos yendo a luchar por el sostenimiento de los ricos blancos. Así que es complejo el panorama.
Sí, muy interesante esto que mencionás del sostenimiento de los varones, que somos nosotros los que tenemos el uso del espacio público, estamos por lo general en casi todos los poderes, en mayor medida, en el Poder Judicial, en el Poder Ejecutivo, y somos los que deberíamos tomar la iniciativa para tratar de cambiarlo. ¿Qué creés vos que tenemos que hacer los varones como para decir de un día para el otro o de hoy para de acá a un corto plazo, mediano plazo, para ir cambiando esta matriz de patriarcal en alguna medida, digo yo, no sé? O la matriz patriarcal se cambia todo y se destruye, o sigue. Porque esto que señalabas en alguna medida es lo que está ocurriendo permanentemente, que es el reacomodamiento permanente de lo que es el dispositivo de dominación masculina. Entonces, permite que se van produciendo cambios, cambios que han sido estimulados por dos cuestiones. Por un lado, por lo que es la lucha de las mujeres. A ver, por un lado, por un espacio de lucha, que son la lucha de las mujeres, la lucha de los feminismos. Por otro lado, la lucha de lo que sería el sector trans travesti, que llevó a la ruptura del binarismo, y la lucha de trans travesti, perdón, y también de el lesbofeminismo, las lesbianas. Aquellas mujeres lesbianas, perdón, aquellas lesbianas que dicen nosotros no somos mujeres, porque si ser mujeres, esto surgió con Mónica Wittig en el 80, si ser mujer significa ser dominada por un macho y además por el patriarcado, o sea, doble dominación, al carajo, no somos mujeres, somos lesbianas. Y esto fue, junto con trans, travesti, base para ruptura del binarismo de género, que ya no se va a volver más, aunque los sectores conservadores quieran volver a eso y hagan lo imposible por volver a que solamente existan un varón y una mujer de género. Eso no se va a dar más, se acabó. Pero por otro lado, la lucha del movimiento gay, y dejo de lado acá, siempre dejo de lado lo que se llama el gay capitalismo, ¿no? Aquellos sectores gay que de buen nivel económico, etcétera, que no tienen ningún problema en explotar a mujeres pobres en su faz reproductiva para cumplir su deseo de ser padres amorosos, etcétera, etcétera, pero no tienen ningún problema en explotar a las mujeres pobres, y son firmes aliados de la dominación heteropatriarcal. Entonces, lo otro que ha impulsado fuerte el cambio es la degradación de la vida. Hoy, gracias al sistema neoliberal, se ha producido una degradación de la vida, y lo que se ha producido es una feminización en términos laborales de gran parte de los sectores trabajadores, que ya no tienen los medios para cumplir ese mandato de ser sostenedor del hogar y todas esas cosas que cosas tan terribles han producido. Ahora, ¿por qué? Tú decías, bueno, los hombres deberíamos. ¿Qué hombres, no? Y además señalar, por un lado, la importantísima lucha señalar que es la lucha de ellas y de ellos las que cuestionaron totalmente nuestro rol.
y nos han hecho ver lo que es la sociedad patriarcal, lo que es la dominación masculina, y nos han dado instrumentos teóricos para posicionarnos en otro lugar. Porque ningún dominador deja de dominar porque se ponga a pensar en la ética. Imaginemos a estos machos blancos patriarcales que vinieron a negociar la deuda externa, por ejemplo, Argentina, o que están ahí negociando las deudas externas de otros países a los cuales están haciendo pelota. A ellos, ¿le vamos a hablar de ética? Ni de ética, ni de moral, ni de estética, no se puede hablar de nada. Esta gente es profundamente destructiva, machos profundamente destructivos. Esto es un tema de poder ahí. Entonces, con una gran cantidad de machos, el tema es de poder. Con otra gran cantidad de machos, el tema es de tener elementos, porque para producir un cambio de posicionamiento en la vida, para establecer una alianza con mujeres, trans, travestis y otras identidades, y hacer caer, sí, barrer con el sistema patriarcal, ¿no? Que es la matriz de todas las dominaciones. Volviendo al tema de la canción, ha puesto en discusión muchos de los espacios, del espacio público, ha visibilizado los privilegios y las desigualdades, y ha también generado algunas reacciones violentas. Y vos no sé si has tenido escuchado sobre los grupos como los incels, o como ahora, estos días salió en una marcha un grupo de patriarcales unidos en Argentina, y cada vez se ven más esas cosas de reacciones. ¿Por qué crees que genera tanta virulencia esto? Las mujeres no son responsables de la violencia de estos machos. Nunca. Y lo que sucede, creo, una hipótesis, ¿no? Nadie tiene la justa, la precisa, la verdad. Pero yo lo que observo es que en la medida que las mujeres no renuncian a su lucha y en el caso de Argentina han ocupado el espacio público con el Ni Una Menos, ahí, hace 5 años atrás, luego de una larguísima lucha con asambleas de mujeres, reuniones anuales, un fuerte desarrollo de lo que es el feminismo y el amplio movimiento de mujeres en Argentina. Aquel Ni Una Menos significó que las mujeres ocuparon el espacio público con sus consignas, con sus dolores, con las ausentes, pero con una firme decisión: basta de todo esto, basta de tanta matanza y tanto maltrato. Yo recuerdo algo interesante que se produjo en esos días, que fueron los debates que se daban en los medios de comunicación, en donde había un intento de reacomodamiento de gran parte de los comunicadores. Y recuerdo que una noche en este programa terrible, Intratables, ahí se estaba hablando en Una Menos de la movilización, de las muertes que había, y de golpe el conductor empezó a hablar del piropo. Yo dije, ¿qué es lo que pasa? Que pasan a hablar del piropo. Y lo interesante fue que tanto el conductor como los machos que tenían posiciones totalmente diferentes, así, ¿no? Que ves a uno aparentemente progresista y al otro de izquierda,
ahí coincidían, y el progre dice, no, pero ninguna mujer se puede ofender porque alguien le diga algo lindo. Y luego, al otro día a la mañana, escucho, primero me castigo con el editorial de Radio Mitre ahí de Marcelo Longobardi, y él, que en la perra vida habló sobre la cuestión de género, es un machista total, ahí habló sobre ni una menos, pero fundamentalmente sobre el tema de los piropos. Y luego paso a escuchar a alguien de la centro izquierda, ¿y de qué le encuentro hablando? Del tema de los piropos, que no sea cosa que las mujeres se vayan para el otro lado y se pongan en situaciones extremas y ya no se le pueda dirigir la palabra. Es decir, cualquiera fuera la posición ideológica, estos machos coincidían. ¿Y en qué coincidían? Se les había acabado la impunidad. Se les había acabado, se les había empezado a acabar la impunidad en el espacio público. Porque antes circulaban en el espacio público ellos como si fueran estos jueces que en los concursos de belleza dicen, bueno, esta mujer es que consideramos la más linda, etcétera, ¿no? De acuerdo siempre a la visión masculina, por supuesto. Esos espantosos que deben ser suspendidos, totalmente eliminados en el país, totalmente. Pero vemos que, claro, y eso caminaban por la calle, y a una le podían decir qué buena que estás, a la otra no estás cogible, y a la otra ya adelgazá, y esos son los jurados. Pero se les empezó a acabar, y al poco tiempo, me acuerdo que fue en la ciudad de Tucumán, un imbécil, que era un taxista, le dice algo a una jovencita, y esta se paró su bicicleta delante del taxi y decía, a ver, boludo, decime lo que me dijiste. Lo enfrentó. Por supuesto, esto tiene sus riesgos, pero también esto habla de que las mujeres y las jóvenes, y las jovencitas y las adolescentes se pusieron de otra forma ante los machos, que esto lleva inevitablemente a cambiar. Y al imbécil que antes decía algo, seguramente por ahí no cambió y es el tipo que hoy sostiene la práctica, la cultura de la violación por el WhatsApp. Pero no se atreve a decir algo en la calle porque no sabe el escándalo que se le puede armar. Y estos machos le tienen mucho temor a la vergüenza, ¿no? Entonces, pero van apareciendo grupos ultras, sostenidos por las iglesias. Acuérdense de lo que es en América Latina las movilizaciones que hubieron con mis hijos no te metás, lo más reaccionario, retrógrado, que lo constituye un ocultamiento de los abusadores sexuales y un sostén de la pornografía como instrumento de educación sexual y de reproducción de las pautas machistas. Bueno, estos están sostenidos por todo esto. Te he escuchado mencionar en alguna otra entrevista que los hombres tenemos, además de los privilegios que tenemos, la posibilidad de fugarnos hacia una minoría y evadir nuestra responsabilidad de varones. ¿Vos qué postura creés que debemos tomar nosotros como varones que nos sentimos identificados con nuestro género, y que no nos sentimos identificados con este varón macho violento que sostiene esa cultura de la violación y sostiene sobre todo el patriarcado? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Existe la posibilidad de alguna organización nacional de varones? Nosotros trabajamos acá en grupos mínimos, con bastantes minorías, pero ¿existe la posibilidad de que se organice no sé, algo a nivel nacional de varones? Bueno, como posibilidad siempre existe. Yo creo que en todos los lugares hay grupos de varones trabajando mucho de buena fe, convocando a congéneres
a apoyar la lucha de las mujeres, en una actitud antipatriarcal. Hay varones que están trabajando tratando de reeducar o darle posibilidad a los machos violentos en instituciones, en hospitales, etcétera, y en general lo están haciendo gratis. O sea, hay gente que está haciendo un gran esfuerzo con todo su trabajo. Entonces, por mi parte, yo lo que hago, y creo que, y bueno, y otros compañeros también lo hacen, es que en la medida que vamos conociendo compañeros, tratamos de ponerlos en contacto. Tratamos de ir estimulando la red de varones. Ahora, yo insisto que la perspectiva de trabajo, en la perspectiva de trabajo siempre tiene que estar el feminismo. No es solo perspectiva de género, porque perspectiva de género sin feminismo es sospechoso. Entonces, la perspectiva siempre tiene que ser feminista. Y ahí tenemos que aprender de lo que producen las compañeras feministas. ¿Por qué? Y te voy a decir, yo trato, cuando doy un taller donde vamos a trabajar el tema de masculinidades, siempre pido que sea abierto a cualquier género, cualquier orientación sexual, etc. Y bueno, generalmente vienen más mujeres que varones, que es lo que normalmente ocurre, ¿no? Todo esto es un problema que ocasionamos los varones, pero son las mujeres las que se ocupan. Y se ocupan porque están en una posición asimétrica, porque son las que se tienen que liberar. Entonces, ellas tienen un punto de vista epistemológicamente privilegiado, ellas pueden ver muchísimas cosas que los varones no vamos a ver nunca, y ellas sí las pueden señalar. Y eso, cuando ellas lo señalan y lo señalan con la carga afectiva, emocional, etc., eso produce cambios en nosotros, cuando directamente nos están señalando estas cuestiones. Entonces, yo espero que alguna vez haya organizaciones más fuertes de varones apoyando y sosteniendo en lo posible todo, bajo la dirección política de las mujeres, el proceso de cambio, ¿no? De fuerte cambio que tenemos que realizar. Bien. Vamos a abrir un poco a las preguntas del chat, que ya son varias. Una compañera acá, Mónica Gatti, te pregunta a vos, que describiendo la cultura occidental, ¿qué pasaba en la cultura oriental? ¿Hay alguna equivalencia? La equivalencia es que los varones en la cultura occidental tienen otras justificaciones para dominar. Tienen otras justificaciones. Las diferencias. Las equivalencias es que la dominación masculina en todas las sociedades que tienen medios de producción modernos están. Si nosotros vamos a sociedades que son cazadoras-recolectoras, ahí vamos a encontrar que hay diferencia en los roles masculino y femenino, pero que el tener roles diferentes no significa jerarquía masculina. No está más valorizado el trabajo del varón que el de la mujer. Pero esto pasa en las sociedades recolectoras, cazadoras-recolectoras. Y hay otras sociedades que también son cazadoras-recolectoras, como los Auás en Brasil, que hace unos 20 años atrás todavía estaban conformados lo que sería dentro de la comunidad, el subgrupo familiar, por 3 varones y una mujer. La mujer se encargaba de parir y dar de mamar, y un varón de conseguir la comida, el otro varón de arreglar la casa, atender a los chicos, y otro varón de cocinar y mantener siempre comida para todos. Ahora, y así,
y además pensar en su creencia, el semen, y cuanto más el semen, digamos, de 3 varones, producía hijos más fuertes, hijos e hijas más fuertes. Por supuesto, ya yo creo que a esta altura, y con Bolsonaro, ya debe haber llegado algún cura católico, algún pastor protestante a joderle la vida a esta gente, ¿no? Con su binarismo y todo eso, su cristianismo y la cruz y la represión sexual. Pero, digamos, en lo que son las sociedades con métodos de producción modernos, la dominación masculina está presente en cualquier sociedad. A nosotros nos tocó el cristianismo, a otros le ha tocado otro monoteísmo. Por lo menos en los politeísmos había una diversidad y la religión no era la fundamentación de la dominación. Justamente pregunta Guille Moya, ¿puede pensarse que la religión católica es el mito fundante del patriarcado como lo conocemos hoy? No, yo no creo que el cristianismo es el mito fundante del patriarcado tal como lo conocemos hoy en esta parte del mundo. Y las instituciones, ya sea la católica, acordémonos que en 1492 vinieron aquí, se produce lo que se llama entronque patriarcal, entre un patriarcado débil de baja intensidad, como existía en nuestra América, y el fuerte que existía en Europa. 1492, aquí 1530, la reforma protestante, pocos años más tarde la contrarreforma, en donde siempre jodieron a las mujeres, por supuesto, ¿no? Pero así que son muchas las instituciones cristianas que han venido jodiendo. El señor Caetano Ashfield nos dice, me hace ruido que use la palabra macho como categoría en sí misma. La categoría utilizada en los estudios de género y masculinidades es varón. El machismo es una categoría estructural fundante en el orden patriarcal. Me hace ruido, pero por peligroso que puede ser usar la palabra macho y no hombre o varón. Entiendo que muchas veces nos desmarcamos de esa categoría por miedo o por negación. Lo que puede parecer que quienes estamos acá estamos curados del machismo y nada más lejos de la realidad de la deconstrucción. Es un proceso de la vida entera, no algo que llega y listo. Cuando decimos, a ver, yo quiero aclarar que durante muchos años me invitaron a dar charlas sobre masculinidades, género, masculinidad, etc. Y yo me negaba, porque había leído a muchos autores varones, y saben que mi sensación era que eran terriblemente aburridos y que les faltaba feminismo, les faltaba esa pasión y de las categorías de la vivencia. Pues si algo tiene el feminismo es que transmite permanentemente vivencia. Y hasta que desde esta perspectiva feminista pude hacer una lectura de la masculinidad. El feminismo ha aportado valiosos materiales en ese sentido. También algunos varones como Pierre Bourdieu en la dominación masculina, ¿no? Entonces, dentro de los feminismos, utilizar la palabra macho, define, cuando dicen hay que matar al macho, no están diciendo matar al hombre, están diciendo matar al sistema de creencia que está incorpore, que está incorporado en ese hombre, y que eso es lo que hay que destruir, no al hombre. El feminismo no es una lucha contra los varones, sino que es una lucha fundamentalmente antipatriarcal y, por supuesto, límite a los varones. Porque, como bien dicen las compañeras del feminismo comunitario de Bolivia, nosotros la lucha anticapitalista, antirracista, la lucha antiimperialista, la tenemos que dar con nuestros varones, con nuestros compañeros la damos. Claro.
Esto lo planteaba también Domitila Chungara, ¿no? Trotskista, una líder que tuve la oportunidad de conocer allá en el 80 y pico. Pero, dice la compañera, lo que queremos es que nuestros compañeros no se comporten como imperialistas de nuestras propias casas. Y eso es lo que estamos permanentemente discutiendo, y cuando hacemos asambleas comunitarias somos muy firmes en eso con respecto a los compañeros. Lo mismo, la lucha que tienen que hacer es muy fuerte, porque el machismo boliviano, el machismo que ha quedado después de la colonia, digamos que está en la colonialidad, o sea que todavía impregna los cuerpos de los varones bolivianos, hay mucho macho adentro, a eso hay que matarlo, ¿no? Bien. Otro compañero, Gonzalo Ibáñez, Gonzalo González Ibáñez, nos pregunta, en la misma línea de lo que planteaba el compañero anterior, Caetano, entiendo que nada más lejos de considerar que nosotros como varones no sostenemos el patriarcado, los mandatos y las exigencias. Nuestra forma de concebir el ser varón, el concepto de varón en los grupos de pares, sosteniendo una concepción del varón que sostiene la violencia como forma de imponerse a lo adverso en los diferentes planos de la vida, se debe transitar las emociones de las frustraciones y recibir un no como respuesta, entre muchas otras cosas que nos atraviesan a todos los hombres. Entonces, no podemos considerar que somos en parte varones hegemónicos que se impone a través de las diferentes formas de violencia. Todos tenemos que partir de la base de que de alguna forma u otra somos varones violentos, o fuimos, y debemos revisar nuestras formas de expresar nuestra masculinidad. Buscamos formas más sanas que cuiden al otro y nos cuiden a nosotros mismos. Sí, no era una pregunta. Sí. No, está bien, pero en general coincido con eso. Y creo que sí, porque uno puede... A ver, cuando se habla de privilegios, sí, si uno está ejerciendo algún privilegio, significa de que hay una mujer, en el caso de una pareja heterosexual, que está siendo violada en sus derechos. Porque tener privilegio significa violar derechos de otros. Y lo voy a llevar al plano de la pareja y piensen en un varón, muchos de los que están aquí escuchándome, que no es un varón violento, en el sentido de que no expresa violencia verbal, ni física, ni psicológica, que de manipulador tiene el entrenamiento que podemos tener todas las personas socializadas, y digo todas las personas, es todas las personas, no importa su condición de género, porque al estar socializadas, socializades en sociedades de dominación, todos tenemos entrenamiento en la manipulación. Entonces, pensemos que es un manipulador normal en el sentido de no sale de la media, y observamos qué pasa con su pareja, mujer. Y claro, y por ahí nos encontramos con que esa buena persona, ese buen hombre, gran padre de familia, futuro gran abuelo, de eso que se llora toda la vida, pero que ese gran hombre está ahí en su casa, conviviendo con su pareja, pero su pareja, porque así lo confirma un método estadístico como un método científico como el estadístico, trabaja 3 horas más por día en tareas de cuidado. Y su pareja tiene la responsabilidad de llevar adelante la casa, con la carga mental que eso significa. Y 3 horas más por día de cuidado significa que se le sacan, por lo menos yo, varón, le estoy sacando 1 hora y media
a ella que tendría que tener para su proyecto personal y yo tendría que poner 1 hora y media de trabajo en tareas de cuidado. Si no las hago, si soy de esos machos que funcionan en la casa como si fuera un discapacitado hogareño, que no sé dónde están las cosas de los chicos, no sé cuándo son reuniones de la escuela, no sé lo que pasa en tal lugar, en tal otra, o soy el imbécil ese que aparece en la propaganda llamando a la mujer, ay, no sé cómo se prende el calefón. Y esta carga mental, a lo largo de los años, produce deterioro en la mujer. Basta, no puede ser de que sea la mujer la que tenga que prever qué cosas se va a cocinar en la semana. Una de las consultas que tenemos y que es frecuente, mujeres de 60 y pico de años, 70 años, que llegan a la consulta por ahí con depresión, malestar, estoy harta de pensar qué cocinar. Y creo que la situación de pandemia que ha hecho estar todos los días ahí, ha mostrado lo que significa, el peso que significa tener que estar pensando qué comemos hoy. Y por ahí muchos varones se han sumado a pensar qué comemos hoy, pero son un porcentaje pequeño. Siempre la carga mental está sobre la mujer, la carga mental de los hijos, la carga mental de miles de situaciones, y esto es muy deteriorante, y eso es dominación masculina. Se domina sacándole el tiempo a la otra persona. Juan Martín Viedma nos pregunta, ¿cómo pensás que pueden hacer los varones, en particular los cis varones hetero, para participar más activa, para tener una participación más activa en los espacios en los cuales se discuten los privilegios? Esto lo vamos a tener que charlar con las mujeres, una respuesta así. Claro. Sí. Una respuesta así la tenemos que charlar con las mujeres. ¿Cómo? ¿Por qué? A ver, porque yo he escuchado a muchos varones que dicen, en realidad antes estaba todo bien, hasta que la amiga le empezó a llenar la cabeza con eso del feminismo, clásica mentalidad machista, y a la vez cuando uno conversa con esa persona, ve que hay elementos en donde puede apoyarse y sostenerse para producir algún cambio. Pero lo que ha incentivado el cambio es el no de las mujeres. Los varones hemos cambiado, y todo lo repito siempre, históricamente, gracias al no de las mujeres. Y vamos a seguir cambiando históricamente gracias al no de las mujeres, porque ningún grupo dominador cambia por sí mismo, porque quiere dejar de dominar. Se cambia porque el grupo que es dominado decide dejar de dominar. Nosotros, los varones, tenemos que lograr, sí, trabajar para construir lo que se llama una masa crítica en la sociedad. Esto es, no necesitamos que cambien todos los varones. Fíjense lo que lograron las mujeres con una movilización, el Ni Una Menos, con lo que significó en su momento el video de la denuncia de Telma Fardín, lo que significó las movilizaciones para la despenalización del aborto. Es decir, todo eso produjeron un impacto cultural que permeó absolutamente la sociedad. Y de golpe, en un grupo familiar, los padres, tíos, abuelos, las abuelas o tías que nunca se habían metido en nada, escuchaban a un adolescente dar sus fundamentos apasionadamente, y ellos se replanteaban muchas de las cosas que sostenían. Entonces necesitamos llegar a construir esa masa crítica. Las sociedades, para cambiar, no necesitan que toda la sociedad cambie. Después, el resto de la sociedad se irá sumando.
pero en principio se necesita una masa crítica que impacte. Y nosotros tenemos que sumarnos a la minoría. Esto es, las mujeres son políticamente una minoría. Cuando Deleuze dice devenir mujeres, es devenir y colocarnos y apoyar a esa minoría. Y tomar esa línea de fuga, que es una posibilidad. La otra, tomar otra línea de fuga, apoyar a la comunidad trans travesti. Pero tomar esa línea de fuga, apoyar a las mujeres, y seguramente todo eso va a potenciar y va a producir un fuerte cambio social, ¿no? Está bien. Muy interesante. Nosotros en el grupo que yo participo fue un debate importante, el tema de admitir también mujeres, porque era un grupo de debate de hombres sobre masculinidades, pero bueno, nos enriquece mucho tener la discusión con mujeres feministas dentro del grupo. Ojalá podamos, como decís vos, juntar una masa crítica para llegar al cambio que necesitamos. Nos preguntan acá en el chat, ¿cómo influyen los genes y el ambiente en la conducta machista? ¿Tiene alguna influencia? ¿Cómo influyen los? Los genes, la parte genética. No. No, yo no adscribo a ninguna de estas teorías sociobiológicas, ¿no? Que son fundamentalmente sostenedoras del machismo estructural. Si hay muchos varones violentos y también encontramos mujeres violentas, tienen que ver porque las formas de aprendizaje, en general las formas de aprendizaje que tuvieron en sus hogares violentos, y esto no significa de que todos los que hayan tenido hogares violentos van a ser violentos. Estoy hablando de aquellos que tuvieron hogares violentos, aprendieron y piensan, suponen, de que la resolución de conflicto en algún momento tiene que darse en forma violenta. Entonces, eso es más bien una cuestión cultural, no genética. Entonces, lo que tenemos que hacer fuertemente es incidir en lo que es la educación, y fundamentalmente es lo que es la educación sexual integral, ¿no? Tan resistida por el machismo y las estructuras machistas de nuestra sociedad. Está bien. ¿Planteas que hay un modo de organización de varones contra el machismo si no hay un trabajo individual de cada hombre? A ver, no creo que no hay posibilidad de que ninguna organización funcione si quienes la forman no están trabajando cotidiana y permanentemente en términos individuales y grupales sobre el posicionamiento existencial que tienen, la forma de ser y estar en el cuerpo que habitan. Entonces, esto requiere un trabajo permanente de lectura de lo social, pero de lectura de mi interior, de mis reacciones, de lo que tengo que modificar, de los lugares, de las cosas que puedo desarrollar positivamente. De ahí se irán construyendo diferentes organizaciones. Las mujeres feministas tienen diferentes organizaciones y se producen discusiones, peleas, porque hay diferentes perspectivas y prácticas sociales. Esto es inevitable, no hay que tenerle miedo a eso. Lo que hay que hacer es ser consciente que esas cosas se van a producir y que nunca hay que perder los puntos en común que permiten luchar contra el patriarcado, ¿no? Sí. Nos pregunta sobre la educación emocional y la epigenética. ¿Qué opinión tenés respecto de ello?
A mí no sé, cuando si algo caracteriza al conocimiento occidental es tratar de dividirlo en parcelas, ¿no? Y subespecializaciones, especialización, subespecialización, etc. Y acá estamos hablando de estructura de dominación, de liberación y de tratar de conformar espacios que sean socioafectivos, satisfactorios para las personas, para todas las personas. Entonces, no necesitamos mucho, ni necesitamos muchos títulos. Yo por ahí leo micromachismo, machismo, posmachismo, neomachismo, qué es eso, una cantidad de clasificaciones que van fantásticos en los PowerPoint, pero digo, necesitamos menos PowerPoint y más poner el cuerpo. Y cuando digo más poner el cuerpo, es que las emociones y sentimientos estén presentes en los cursos, porque si no son un plomazo, son aburridísimos. Entonces las emociones, las experiencias de vida tienen que estar presentes en los cursos. Y esas experiencias hay que asociarlas a algún concepto teórico. Y entonces eso va a empezar a producir modificaciones. Y va a producir modificaciones afectivas, conductuales, existenciales en cada uno de los participantes. Bien. A ver, vamos a seguir con el chat, así buscamos alguna otra pregunta. Dame un segundito. Se supone que las mujeres pueden preguntar también, ¿no? No, sí, por supuesto. Este tiempo de pandemia y de aislamiento que vos has mencionado que ha hecho que los varones nos preguntemos qué es lo que se puede cocinar. Algunos de los varones. No todos. ¿Vos crees que también, bueno, ha ayudado a agravar la situación de violencia en algunos casos? Sí, sí, sí. Hay dos situaciones terribles. Por un lado, la violencia machista en las casas, que ha aumentado el pedido de auxilio, etc. Pero hay otra situación que es terrible, que es los niños y niñas que han estado a merced del incesto paterno filial. Entonces, y que estos niños y niñas suelen hablar, suelen compartir su vivencia, su dolor y hacer la denuncia, aunque no saben que están denunciando, en las escuelas. Y no han tenido escuelas, y tampoco una política para llegar a ellos, a través de dibujos animados o algo que facilite su expresión de qué es lo que están viviendo. Entonces, hoy creo que los niños y las niñas, además de las mujeres asesinadas, ¿no? Pero eso es irreversible. Pero en general, la masa de niños y niñas que están sufriendo abuso sexual en sus casas es ningún tipo de ayuda. Ningún tipo de ayuda por parte del Estado, ¿no? Eso en todo el mundo. Porque el Estado patriarcal, los Estados son patriarcales. Y los Estados todavía no tienen políticas para lo que son las agresiones sexuales hacia niños y niñas en su casa y para el incesto paterno filial. Porque fueron las mujeres feministas de la década del 70 en Estados Unidos las que denunciaron esto. Y todavía hay una profunda resistencia a aceptar que es una práctica sumamente común y que tiene que ver con este sostenimiento de la cultura de la violación. Respecto de la cultura de la violación, nos pregunta Héctor Salomiti que una de las prácticas aceptadas son las de las cárceles. La cultura de la violación y la sociedad lo sostiene porque si se viola a un delincuente y es un violador, está aceptado.
Sí. Una vez me hicieron un reportaje, fue en Infobae, y yo dije, bueno, de lo que dije, tomaron una frase. No fui la más feliz porque, digamos que me insultaban ya por el título, que decían que el título decía algo así como que la violación era una práctica cultural. Entonces, para mucha gente que supone que toda práctica cultural es buena, claro, eso era, digo, me insultaban antes de. Ahora, lo interesante era ver los comentarios que había, porque esta gente, buenos ciudadanos y ciudadanas, deseaban que me violaran a mí, que violaran a mis hijas, que me mandaran a la cárcel y me violaran, ¿no? Estaban ratificando que es una percepción y es una creencia y una práctica cultural con sus comentarios, porque estaban avalando la violación. Y esto es lo que hace nuestra sociedad, avala las violaciones. Entonces, es tanta la hipocresía cuando dicen, escucho los comentarios en la televisión, no, ningún hombre quiere, todos estamos contra. Un carajo. Mentira. Mentiras absolutas. Si no, no habría muertas, no habría violadas, no habría femicidios, etc. ¿Cómo considerás vos que se podría incentivar a través del Estado con medidas públicas o acciones positivas para que los hombres intervengan o cambien esta realidad política y social? Una de las formas es hacer cumplir la ley, que tiene sus fallas, todo, pero hacer cumplir la ley de educación sexual integral. Y el Estado no la hace cumplir. Y hay docentes que no quieren hablar de eso. Y hay colegios religiosos que se la pasan hablando del amor y el amor a la familia y todas esas boludeces, en vez de ponerle palabras adecuadas que le permitan a los niños y niñas, digamos, tener elementos para denunciar y para conocer a la vez cómo respetar su propio cuerpo, el cuerpecito de de otros niños y niñas, y cómo generar vínculos democráticos. Entonces, si el Estado patriarcal no se pone firme, si el gobierno no se pone firme en esto, que implica un enfrentamiento con las estructuras conservadoras y religiosas que sostienen la cultura de la violación, bueno, es difícil. Un segundito. Bueno, sí. A ver, habían otras preguntas por acá, por ahí para ayudar a Marcos, que estaba reconcentrado y perdió. Dice, seguimos con las etiquetas, Adriana de Senaf, dice, estereotipos, poner el cuerpo totalmente de acuerdo. Y bueno, coincide Mariano con la aplicación efectiva y monitoreo de la ESI en todo el territorio de la Argentina. Maru Maritano dice, los violadores no son enfermos, la violación es una práctica cultural que se produce en todo el mundo. Creo que acá había otra pregunta que quedó. Sí, acá dice, en los ámbitos laborales existe la desclasificación de varones hacia otros varones, descalificación de varones hacia otros varones, que queremos comenzar a repensar nuestras prácticas profesionales. ¿Qué opinión te merece estas posturas? Bueno, eso muestra que si los talibanes tenían la policía moral, y hay algunas sociedades que tienen la policía que va marcando cómo tiene que ir vestida la mujer, cómo se debe comportar afuera,
muestra que en realidad en todas las sociedades este tipo de policía existe, aunque no esté estructurada institucionalmente. Y son aquellos varones que son activistas y sostenedores del dispositivo de dominación masculina y que actúan tratando de disciplinar los cuerpos, tratando de disciplinar a los otros varones que intentan salirse del grupo. Y el disciplinamiento puede ser fuerte y a veces puede ser terriblemente agresivo. No solo de calificaciones psicológicas que generalmente apuntan al tema de la sexualidad, calificando de puto, gay, etc., sino también puede llegar a cuestiones físicas o persecución laboral o llegar a echar a alguien del trabajo porque no está respondiendo al criterio de los machos. Claro, nos preguntan por acá, ¿se puede rehabilitar a un hombre, a un macho violento? ¿A un hombre violento? A los varones violentos lo que es la rehabilitación funciona obviamente mucho mejor si son adolescentes y jóvenes. Cuando ya son adultos, es más bien aprender a controlar la violencia, y eso hay que intentarlo y hay que tratar de hacerlo. Lo mismo pasa con los abusadores sexuales, violadores. No hay acuerdo en la comunidad científica sobre que los abusadores y violadores puedan ser recuperables, pero sí se sabe que las experiencias que se hacen hace muchos años, por ejemplo en Alemania, con jóvenes agresores sexuales, que son niños de 9, 10 años hasta 17 años, el porcentaje de recuperación es altísimo. Creo que anda más del 80 y pico %, y que no vuelven a cometer agresiones, pero ahí se ocupa el Estado, el Poder Judicial, con un tratamiento de 2 años, con el grupo familiar, hay una fuerte presencia del Estado y con psicoeducación. Creo que las compañeras ponen un gran esfuerzo en tratar de generar casas de refugio a las mujeres. Yo creo que tenemos que intentar generar otro dispositivo, que es que haya casas, lugares en donde las mujeres, en donde ante una denuncia de violencia sea el hombre el que se vaya, y en esa casa tenga que obligatoriamente vivir por lo menos 15 días y recibir clases de psicoeducación durante todos los días. Que no signifique esto una pena, sino una posibilidad. Y creo que los jueces y juezas deberían tomar una medida, que es cuando se pone la perimetral, no solo dictaminar perimetral, sino dictaminar perimetral y captura. O sea, esto significa que a la primera vez que viole la perimetral, tiene que ser capturado y tiene que ir preso. A ver. ¿Qué opinión te merecen los scratches públicos? ¿Qué opinión tenés sobre el papel de la justicia y del Estado? Si existen algunas soluciones alternativas. Por ahí, si querés, te voy ayudando, Marcos, a leer algunos de los comentarios, si te parece. Sí, por favor. Doctor Estola, lo abrazo con todo mi corazón profesional y femenino, infinitamente agradecida y esperanzada por escuchar a un varón acompañando tan apasionadamente las causas de las minorías transfeministas. Bueno, que se puede rehabilitar un hombre violento, lo acabas de contestar. En los ámbitos laborales existe la descalificación de varones hacia otros varones y queremos comenzar a repensarnos en nuestras prácticas profesionales. ¿Qué opinión te merece esa postura, estas posturas?
Y te agrego una más, que esa la dijo Valen, Ale Barber, dice, en general los varones gestionan a sus emociones, frustraciones y necesidades emocionales con mujeres, madres, parejas, etc. Entiendo que es deseable que se encuentren sus espacios colectivos para acompañarse en su deconstrucción, gestiones de sus vulnerabilidades propias en su proceso de construcción. ¿Qué opina? En esas dos cosas te piden opinión. Sí, en cuanto a la descalificación en el lugar de trabajo, ya la respondí. Ajá. ¿Vos me habías preguntado? Y la me otra, había preguntado recién, ¿cuál es? Marcos, me había preguntado. En general los varones gestionan sus emociones, frustraciones y necesidades emocionales con mujeres. Entiendo que es deseable que se encuentren espacios colectivos para acompañarse en su desconstrucción. En general, la vulnerabilidad propia de los procesos de construcción, sí, y en general, ¿qué opina de esto de que los varones no encuentren un lugar para mostrarse vulnerables y tengan que hacerlo con mujeres? Bueno, mira, te voy a decir, yo creo que hay compañeros que trabajan con varones y trabajan esta situación, ¿no? De vulnerabilidad, el tema de las emociones, etc. Yo particularmente, y solamente entre varones, yo particularmente creo que estamos en una etapa en donde hay que tratar de estimular la empatía de los varones ante el sufrimiento de las mujeres, ante el sufrimiento de trans, travesti. Esto es, por ejemplo, si yo coordino, te cuento, una vez pasó en un taller, ¿no? Estaba coordinando un taller en donde la consigna para las mujeres era, bueno, que traten de buscar una escena que después íbamos a trabajar psicodramáticamente, en la que ellas pudieran decir, esto me pasó por ser mujer. Me pasó por ser mujer. Bueno, cuando uno dice eso, las mujeres están llenas de escenas. Y había un grupito de varones, y entonces uno del grupo de varones dice, bueno, y nosotros esto nos pasó por ser varones. Yo dije, no, porque estamos trabajando aquí violencia de género, violencia machista. Entonces, si estuviésemos trabajando, no sé, estuviéramos en un grupo en donde hubiera capitalistas, y le puse de capitalismo financiero, los machos de capitalismo financiero, y obreras y obreros, ¿sabe qué? A mí me interesa 3 carajos lo que le pasa, las angustias de los machos de capitalismo financiero. Pero sí me interesa cómo un macho de capitalismo financiero puede empatizar ante el sufrimiento de un obrero o una obrera. En ese caso, la consigna para los varones era de que trajeran alguna escena de su historia familiar, de las mujeres, de su historia personal, en donde ellos pudieran decir, en esta escena, esto le pasó a mi hermana, a mi mamá, a mi amiga, por ser mujer. No sabes lo difícil que les resulta en general a los varones empatizar con el dolor de las mujeres. Entonces, podrán aprender a llorar, ¿viste? Podrán aprender a ver los efectos del patriarcado sobre su cuerpo, etc. Pero acá se trata de empatizar con otro cuerpo, de empatizar con el dolor de otro cuerpo. Buenas noches, Enrique. Marcelo de la Mora. Acá tengo una pregunta y una reflexión de Lautaro Turati. Dice, ¿cuáles crees que son las herramientas para rehabilitar a un varón que ha cometido hechos extremos de violencia de género, como violaciones o golpizas? Parte de esto lo he respondido. Y suma una reflexión. Entiendo que cumplir una pena en la cárcel suele ser contraproducente y
amplificar más esa violencia. Sí, hoy hicieron referencia a las cárceles y yo iba a hacer un comentario y en realidad las cárceles no rehabilitan a nadie, no sirven para nada. Bueno, obviamente que cumplen una función, que es algo así como calmar a las buenas conciencias y sentir que los malos están ahí adentro, entre rejas, los que se merecen morir están ahí adentro, entre rejas, y que habría que darle más penas a ellos. El tema es que en nuestro país se esclarecen en delitos más o menos el 3-4%. Cuando estamos pidiendo más pena, estamos pidiendo sobre el 3 y 4% nomás. Tenemos que pedir más investigaciones y tenemos que realmente hacer una lucha fuerte para que haya, digamos, cárceles, instituciones carcelarias que respeten los derechos de las personas y sean realmente educativas. Claro, ni que hablar de las cuestiones intracarcelarias, que no sabemos qué es lo peor realmente, porque a veces son reproducciones de la sociedad, ¿no? Son como Exactamente. Entonces, son terribles depósitos y bueno, pero tenemos también este paradigma civilizatorio que es el neoliberalismo, que ha metido tal odio a los pobres que yo creo que gran parte de nuestra sociedad estaría contenta si se los fusilara a todos, ¿no? Ni hablar. Tenemos que luchar contra muchas cosas. Tal cual. Creo que cualquier persona se merece la posibilidad de ser escuchada en un ámbito terapéutico y que hay que poner terapeutas para asistirlos, más allá de que la violación, los violadores no son enfermos, ¿no? Sino que están respondiendo a todos estos mandatos patriarcales y que debemos hacer psicoeducación, que debemos generar dispositivos y ir evaluando científicamente y ver qué cosas podemos lograr. Pero hasta ahora no hay intención de eso. Tal cual. Quiero decirle a nuestra audiencia que nos quedan 15 minutos en el conversatorio. Está muy interesante esto que estamos compartiendo. Y bueno, bienvenidas las reflexiones. Hay muchos saludos de gente que se conecta de distintas partes del globo. Así que bueno. Bien. ¿Alguna otra pregunta quedaba por responder? No sé si los chicos que estaban con el chat. Acá Luciano dice, también hay que diferenciar entre morir de matar. Las mujeres no mueren, las matamos los hombres. Lo digo porque se enuncia en los medios de comunicación. Sí, doctor Stola, las mujeres son asesinadas, exactamente. Sí. Las travestis son asesinadas, sí. Doctor Stola, son muy claras sus palabras. Lamentablemente, no solo las mujeres sufren de violencia machista, sino también la cofradía patriarcal que existe en la justicia, muchas veces en manos de magistrados que son juezas, que pregonan discursos feministas y ejercen una lógica patriarcal. Hoy había una pregunta sobre el tema de la justicia que fue la que no respondí. La justicia. Yo creo que, primera cuestión, la justicia no existe. Hay que cortar con ese verso, que es muy, muy liberal. La justicia no existe. A lo sumo podemos lograr actos justos en ese espacio que la sociedad ha designado como el espacio donde se puede lograr justicia. Podemos llegar a lograr actos justos. Para lograr un acto justo es una lucha de poder. O sea, de nuevo, un acto justo está ligado a la cuestión de poder. Segunda cuestión. Yo participo de ese sector que aparece en las estadísticas que tiene profundas críticas
y califica negativamente al Poder Judicial. Yo sé perfectamente que dentro del Poder Judicial hay todo un sector que trabaja muy bien, que trabaja muy bien y para hacer las cosas bien. Un sector que tiene formación de género por un lado, o que es feminista, y hay otro sector que no tiene esa formación, pero que son buenas personas y empatizan con el sufrimiento y se ajustan a derecho y tratan de tener en cuenta las cuestiones sociales, todas las dimensiones que pueden condicionar una situación de una persona. Pero todo esto, este grupo es una minoría en número y además es una minoría política dentro del Poder Judicial. Y la estructura del Poder Judicial, como en toda sociedad capitalista, está para sostener la estructura de clase, la propiedad privada, el racismo, la dominación racial, favoreciendo a los blancos, y la violencia contra las mujeres, niños y niños. Está para eso, hoy, a pesar de este sector que trabaja bien. Entonces, yo, cuando, tuve la experiencia en el caso Grassi, después en otro juicio, pero en el caso Grassi, que se llevó varios años de mi vida, cuando tuve que declarar, por eso después lo digo públicamente, ante esos jueces que estaban en ese tribunal ahí arriba, estos carcamanes ahí arriba, ¿no? Dije que yo había incorporado un prejuicio y que pensaba sostenerlo, y lo sigo sosteniendo, la del 2008. Y el prejuicio, digo, así como ciertos sectores de clase media, cuando ven a alguien que vive en una villa, suponen que es chorro hasta que demuestre lo contrario, es ese prejuicio. Para mí, todo funcionario judicial es sospechoso hasta que demuestre lo contrario. Por supuesto, un silencio en la sala fuertísimo, pero esta afirmación que yo digo, se la he dicho a algunos jueces muy progresistas que tampoco les ha gustado. Parece que en el fondo no se puede tocar la institución judicial. Un carajo. Ahí tenemos que ser, no se puede respetar la inconducta y la violencia. Y hay muchísimas mujeres de clase alta, por ejemplo, en cuanto a nivel económico, que cuando se separan y comienza el problema de los bienes, ahí se dan cuenta que son mujeres. Y que cuando van al Poder Judicial, vale más la palabra del macho, que cuando van al Poder Judicial, las van a maltratar, la van a pasar muy mal, como todas las mujeres. Entonces, esto por un lado. Por otro lado, si el patriarcado tiene género, que es masculino, el machismo, que son todas esas conductas cotidianas, creencias, gestos, chistes, etcétera, que sostienen y reproducen la asimetría entre hombres, mujeres y otras identidades, el machismo atraviesa absolutamente todos los cerebros. Y entonces ahí encontramos juezas machistas, encontramos personas que no importa lo que hagan en la cama ni la posición de género que adopten en la vida social, son machistas, ¿no? Bueno, ya estamos terminando, estamos casi en hora. Le dejo algunos mensajes más. Excelente exposición. Estos encuentros se tienen que triplicar. Más psicólogos sociales y educación en las instituciones donde se pulula y se sostiene esta cultura. Muchas gracias por el espacio. Bueno, muchísimas gracias desde Montevideo. Acá nos preguntan, en cuanto a la justicia en Bariloche, sorprende que los hombres que han violado en su propio ámbito familiar anden libres por las calles
y los menores encerrados en las instituciones como el CAINA de niños y adolescentes. Bueno. Enrique, muchísimas gracias por tu aporte, tu lucha, tu predisposición para socializar tus conocimientos desde la matanza. Un abrazo grande. Bueno, no sé si... Bueno, esperemos que les haya gustado la participación. Los esperamos para el próximo encuentro. El doctor Stola tenía otra actividad ahora a las 8, por eso lo tenemos que dejar ir antes. Marcelo, no sé si querés mencionar algo más. Mary. Sí, yo agradecerles a todos. Agradecido, un gracias que con mayúsculas. Sí, sí. Y esperarlos y quedamos esta vez mejorar para la próxima convocatoria, el próximo conversatorio va a estar mucho más aceitado el tema del ingreso, porque estuvimos con algunas dificultades con la cantidad, ya se arregló, pudieron entrar todos, la verdad que fue una convocatoria muy buena, les va a llegar igual a todos en la grabación de este primer conversatorio, como así también la convocatoria y el ID con más tiempo del segundo conversatorio que viene con Hugo Uberman, el próximo martes a las 18 horas, hasta las 20 más o menos, que es el tiempo que nos hemos planteado. Son 3 ciclos, y en el último va a estar Ariel Sánchez, así que bueno, están más que invitados todos, es un espacio de reflexión que proponemos, y que la idea es seguir profundizando, así que absolutamente agradecida a todos y a todas. Gracias. El próximo es el 15, Mary. El 15, perdón. Y muchas gracias, Enrique, por tu disposición, por tu exposición tan clara y con la generosidad con la que nos has explicado todos estos conceptos y estas cuestiones que nos inquietan tanto principalmente a los varones y a las mujeres también. Y esta vez nos tocó escuchar, aunque yo hice algunas interrupciones, perdón, porque me saltó la cuestión ahí de que cuando quedaron algunos silencios, pero digo, también eso es para pensarlo. Así que, bueno, agradecida, y bueno, gracias a todos los que han participado, y esperamos encontrarnos por este espacio dentro de la próxima, dentro de 15 días, creo, ¿no? Bueno, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Chao. Nos vemos. El equipo no se vaya. Mary, eso, una cosita. En el próximo conversatorio que voy a estar yo coordinando junto con Hugo Uberman, así que les quiero invitar para el próximo, y bueno, también esto, compartirles que este trabajo lo venimos haciendo en cuarentena y somos personas de diferentes puntos del país, así que Bariloche presente también acá. Así que quedan invitados para el próximo, por favor, agéndenlo, y también le vamos a mandar, esto lo que vos decías, Mary, también, el sentir, ¿no? Como que nos costó un poco a los varones reunirnos y pensarnos en un conversatorio, los títulos y esas cosas, pero bueno, en lo personal estoy contento también porque lo que decía Stola, ¿no? Poner el cuerpo. No va a haber ningún tipo de cambio a nivel emocional si uno no lo transita, ¿no? Y por otro lado, lo último, quiero dar las gracias también acá a un grupo de varones que estamos intentando armar en Bariloche con personas que están en las instituciones como el CENAF y en diversidad y género, y hoy fue el primer encuentro con ustedes. Así que agradecerles. Gracias, los esperamos a todos entonces, esperamos seguir conectados. Vale, bueno. Gracias. Los chicos del grupo no se vayan, tenemos un ratito. Están todos. Marcos, qué genio. Voy a apagar la grabación.